gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Brújula, este programa que, bueno, con tanta alegría hacemos en la pantalla de Conclusión TV, que comparto con un gran amigo personal, Pablo Javier Dávoli. Buenas tardes. Paso a saludar. Y hoy una alegría especial, porque acaba de ganar Argentina, venimos a grabar cuando acaba la de semifinal de la Copa. Contra Croacia, 3-0. Sí, la verdad que hay así un ánimo de euforia, de de alegría festivo. Y de alboroto y algarabía. Bueno, es lindo, ¿no? Es lindo, me pone muy contento. Sí, por supuesto. Consagramos este programa a la Virgen, ¿no? 3 veces admirable de Schoenstatt, Mater ter admirabilis de Schoenstatt, Madre, Reina y Educadora, Madre, Reina y Victoriosa de Schoenstatt. Bueno, como siempre, un gusto las repercusiones del último programa, las devoluciones, los comentarios. Hay temas que a veces por una cuestión de tiempos nos es difícil desenvolver, desenrollar, desenmarañar como nos gustaría, pero sí creemos que se pueden hacer segundas emisiones o segundas partes, ¿no? Sí, aparte la idea de La Brújula siempre es más que nada plantear un tema y dejarlo planteado, ¿no? Por eso, o sea, no tanto cerrarlo, porque eso sería también muy temerario. Claro, a veces la sobreabundancia termina, limitando la riqueza que el mismo oyente, televidente, cibernauta, como quieramos llamarle a la población que nos sigue, que nos busca en este espacio, muy humilde por cierto, pero que nos ha plagado de satisfacción, por supuesto, y alegrías, que puedan explorar y que cada uno tenga también su versión, su marco interpretativo de los temas que aquí planteamos, que es una mesa de café televisada, podemos así llamarlo. Y hoy nos convoca nuevamente un tema, o podemos decir un tema paraguas, que sobrevuela gran parte de la producción de este programa, de escritos que hemos compartido, de trabajos en coautoría que hemos publicado, que tiene que ver con la psicopolítica, ¿no, Pablo? En este caso de la mano de un pensador, filósofo, que podemos decir tiene atisbos de estar a la moda, por así decirlo, que es el surcoreano Byung-Chul Han, en un artículo... Sí, es más bien un sociólogo, pero que tiene vuelo... un vuelo filosófico también puede ser, ¿no? Los temas que plantea, porque gira en lo que es la tecnología, el transhumanismo, la psicopolítica particularmente, le presta atención. Ha dedicado un libro, ¿no? Con ese nombre, con ese título. Que aporta, es un artículo que aporta realmente, justamente así se titula, la psicopolítica, y que nos presenta un poco los nuevos desafíos de las sociedades de control. Es un texto que va en la línea de planteos que en su momento podemos encontrar autores como Gilles Deleuze, Félix Guattari, mismísimo Michel Foucault, ¿no? Foucault es uno de los padres de la biopolítica y del panoptismo, el que desarrolló filosóficamente algo que en el terreno más de tipo jurídico ya Jeremías Bentham nos había presentado, el creador, el desarrollador del panoptismo. Que básicamente es, a grandes rasgos, la idea de la sociedad de control, ¿no? Claro, de la sociedad de vigilancia. Claro, la vigilancia que nos presenta Bentham y que desarrolla Michel Foucault, sobre todo en un libro que se llama Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión moderna, donde lo explica, donde muestra los planos arquitectónicos del panóptico bentaminiano, esta idea del poder, que es la gran obsesión de Foucault, del poder que ahora aparece en la arquitectura. En la construcción del calabozo ya hay un dispositivo de poder, porque la observancia ya no está puesta en el gran soberano, en la decisión de un monarca, de un rey o de un tirano, sino que la modernidad y los procesos de racionalización del mundo, con Foucault,
diseminaban esas cuotas de poder como si fueran micropartículas. Él habla de una microfísica. El diseño de una cárcel, poder ver todos los ángulos desde un mismo punto, es poder, es un dispositivo de control y de poder. Se me ocurre, mientras te escuchaba, que es también lo propio, esa manera de desplegarse el poder es lo propio de un contexto de sociedad fragmentada, claro, como lo es la sociedad atomizada, claro, como son las sociedades modernas. Ese es un punto, ¿no? Hay un escenario sociológico, un escenario social que de por sí está fragmentado. Efectivamente. Entonces, es lógico que el poder discurra de esa manera. Claro, la fragmentación tiene que ver con las democracias modernas, esta cuestión... La sociedad burguesa. De lo múltiple, ¿no? Las sociedades de lo complejo y de lo múltiple, las sociedades burguesas, tal cual, que es lo que critica Foucault. Hahn empieza diciendo que el mismo Bentham... y una suerte de definición, una definición del poder, digamos, como control. Claro, porque el poder puede ser definido de diversas maneras, ¿no? O tiene distintos aspectos que pueden ser resaltados. Básicamente, Foucault justamente cuenta en ese libro, grosso modo, y no pretendo con esto resumir injustamente un libro que más allá de la diferencia y las críticas que ya hemos enarbolado al autor, es muy interesante el planteo, cómo maneja los datos y cómo reconstruye una arqueología del poder, hace una especie de genealogía del poder. Básicamente, justamente las sociedades van camino al control y la vigilancia sin necesidad del suplicio y el castigo. La sociedad tradicional hacía del castigo simbólico, de la institución del verdugo, la fuente de su poder. Primero se obraba mal y después venía la punición, y muy dolorosas, muy crueles. Eso iba caminando, ¿no? Mientras se evitaba eso, ese poder que estaba concentrado y alguien que lo ejecutaba, y al que en todo caso se le temía, en caso de no obedecer, había un viraje, una traslación hacia la vigilancia, el control, la observancia, la disciplina de los cuerpos dóciles. Claro, hay como mínimo dos diferencias entre una manera de ejercer el poder y la otra. Tal cual. O sea, cuando es vigilancia es ya previa. En cambio, cuando es el castigo es ex post facto y tiene una buena dosis de, aquí aparece la segunda característica, de aleatoriedad, es si te descubre. En cambio, la vigilancia justamente es una manera de ejercer el poder en donde tu conducta, cuando ya se inicia la conducta, ya al estar sometida a vigilancia, o sea, lo del castigo siempre es a posteriori, ¿no? O sea, el castigo viene después y te descubren, la vigilancia interviene antes. Bueno, acá aparece ya, exactamente, además vos no sabés quién tiene el poder, quién detenta el poder, eso queda... por eso hay mucho de Big Brother, ¿no? Acá, ¿no? De Gran Hermano, sí. No sabes quién es el que te ve. Yo puedo ver la cámara, puedo ver la torre, pero no sé exactamente quién es el que tiene el control. El quién concreto. Claro. Quién concreto, ¿no? Eso es interesante en el planteo. Bueno, dice Hahn en este artículo que Bentham ya compara su invención, que es el panóptico, con el huevo de Colón. ¿Qué es el huevo de Colón? Es esta idea metafórica que después de hecha y vista una hazaña, cualquiera sabe cómo hacer una hazaña. Esto viene, el huevo de Colón, de que cuenta un poco la leyenda de que Colón, reunido con una mesa de nobles, muchos le decían que su descubrimiento, si no lo hubiera hecho él, lo podría haber hecho otros españoles, avesados por la navegación, por el espíritu de aventura, y él hace una prueba en lo que les dice a los comensales que están acompañándolos en su mesa, él los desafía a poner un huevo de pie sobre la mesa, sin que se bambolee o se caiga o que ruede y termine cayendo al piso, al suelo, ¿no? Y pasado de mano en mano, nadie sabía cómo poner el huevo, hasta que él lo que hace es hacerle un abollón en la base del huevo y depositarlo sobre la mesa, que queda perfectamente parado. Dice, si nosotros ahora les devuelvo el huevo como está, todos ustedes lo podrían hacer. Es decir, lo que significa esta metáfora del huevo de Colón es que una vez realizada la hazaña, todos pueden hacerla y todos saben cómo hacerla. Sí, pueden replicarla. Era una forma de increparlos, ¿no? Por lo que le estaban cuestionando, tratando de bajarle el precio a su campaña, ¿no? de las Indias. Del descubrimiento de las Indias, exactamente. Ahora, el panóptico, claro, representa
para el mismo Bentham, dice Hahn, un momento dramático en el orden, en el cambio de la estructuración del propio orden social. Y esto se potencia para Hahn con la venida del Big Data. Es decir, el Big Data es el nuevo panóptico digital del momento presente, que ha llegado para quedarse, donde es difícil retroceder en ese aspecto. Dice, el Big Data no es solo capaz de vigilar el comportamiento humano, sino de someterlo a un control psicopolítico. Recordemos que este término Big Data lo acuñó Doug Laney, que fue el que habló de un prestigioso y destacado miembro de la consultora Gartner, quien acuñó por primera vez esto de la Big Data y le atribuyó a la información la lógica de las 3B, velocidad, variedad y volumen. Y después IBM, al tiempo, le agregó la cuarta, que es la veracidad de la información. Son grandes caudales de información que se pueden clasificar, distribuir, catalogar, y que permiten, por supuesto, y acá es hacia donde va el artículo de Hahn, incluso predecir a través de leyes tendenciales la conducta y el comportamiento, cuando no ingenierizarla. Efectivamente, eso te iba a decir. Hacia ahí va el problema. Claro, porque trabaja básicamente viendo coincidencias, ¿no? O sea, lo que se puede decir es que más que explicar lo que hace, digamos, el Big Data o la Big Data, en definitiva es trabajar viendo concomitancias o coincidencias de fenómenos que se presentan de manera concurrente, ¿no? O claro, que cuando se presenta uno a posteriori, de forma inmediata posterior, aparece inmediatamente posterior, aparece otro. Sin preguntarse de pronto por qué, pero sí observar este tipo digamos, sí, de coincidencia en los o de aparejamiento en los fenómenos. En el fondo es trabajar con el método inductivo, cuyas falencias, o sus limitaciones epistemológicas, todos conocemos, pero te permite tener una cierta observación de los fenómenos. Pasa que acá de los fenómenos del entorno que estás observando. Lo que pasa es que acá es el volumen y la capacidad de procesamiento, lo que de pronto es distintivo respecto de lo que se ha hecho en épocas anteriores con digamos, la introducción de tecnologías digitales. O sea, con la digitalización de la informática, en definitiva, de la tecnología informática, justamente el volumen que podés manejar es muy superior. Y una cosa que sí dice cualitativamente superior, digamos, de la Big Data respecto del panóptico de Bentham, que lo señala Hahn, es el tema del aperspectivismo. Claro. ¿No? Que no sé si... No, está perfecto, es cierto. Lo ibas a decir. La limitación que tenía el panóptico era que partía de una lógica perspectivista. Es decir, desde un punto... Porque es analógico. Es un modelo analógico, tal cual. Por lo tanto, la diferencia está, ¿qué sería el perspectivismo? Vos ves siempre desde una perspectiva singular. Por lo tanto, se podían ver desde un punto específico todos y cada uno de los ángulos. En cambio, la información que recoge, administra y distribuye la Big Data se lleva adelante se crea desde todos y cada uno de los ángulos. Yo creo que ahí está el tema. No es que no veo hacia todos los ángulos, desde claro, cada uno. Es un pluriperspectivismo. Claro, exactamente. En realidad sería, digamos, como el círculo que se dice, bueno, no es una figura casi hasta diría tal vez imposible hasta de imaginar, el círculo que tiene su centro en cada uno de los puntos de su diámetro, claro, de su circunferencia. Claro, exactamente. Las viejas maestras de geometría me van a retar. Sí. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Decir, cada punto de la circunferencia se convierte en punto de observación, ¿no? Claro. Bueno, esto para Hahn va a ser importante no solamente porque marca una diferencia sustancial con el panóptico, sino que genera como una especie de segunda ilustración sobre lo que es el manejo de la información. Dice, nosotros estamos entrando en la era del dataísmo, es decir, una especie de idolatría del dato. Es en el racionalismo, ¿no?, del mundo renacentista moderno, había una entronización de la razón, pero todavía ella era reflexiva, es decir, inmanente, fría y calculadora. Todavía tenía la singularidad de no negar el acto de voluntad humano como único y irrepetible. Ahora, dice Hahn, hay que hacer un terrible y lapidario adiós a la teoría del comportamiento humano, desde la lingüística hasta la sociología.
es decir, de la misma ontología de lo humano, dice, ¿quién sabe por qué la gente hace lo que hace? Lo que importa es lo que hace y que ahora es posible seguirlo y medirlo. La mensurabilidad de la acción humana es lo que importa. Estamos en una segunda ilustración, o sea dice Byung-Chul Han. Ahí hay un autor, David Brooks, que es el que de hecho acuña la expresión revolución de datos, ¿no? Claro. Pero volvemos a lo mismo, hay un procesamiento de datos para observar coincidencias, concomitancias, semejanzas y todo desde luego desde una perspectiva cuantitativista, digamos, y sometida a cuantificación. Claro. Pero no hay explicación, porque todavía es cierto, todavía la modernidad, la razón ilustrada, todavía buscaba las explicaciones, al menos en las causas inmediatas, y buscaba, en definitiva, relacionar los hechos observados en términos de causalidad. Al menos en términos de una causalidad, si se quiere, materialista, solamente la causa inmediata, pero todavía se respetaba eso. Claro, acá las correlaciones algorítmicas, no le interesa que haya que esas correlaciones sean necesariamente causales. Claro. La correlación se da por tendencias, por asociaciones, pero no necesariamente por correlaciones donde se puede establecer vínculos de causalidad. Por eso dice bien Han que no... Hay como un nihilismo. Bueno, él habla de relato, pero en definitiva dice, no, claro, es un nihilismo de datos. del sentido de la acción humana. Porque no hay sentido. Lo que hay en todo caso es, como decís vos, tendencias o correlaciones, pero no se busca el porqué. No interesa el porqué. No interesa el porqué. No interesando el porqué. Mucho menos el para qué, ¿no? Claro. Actúa como actúa el hombre. No habiendo un porqué, en definitiva, lo que se puede hacer es ver tendencias como si fueran fuerzas mecánicas o fuerzas físicas y tratar de manipularlas. Uh-huh. Sí, estamos ante la era, dice Han. Fíjate qué palabras utiliza, cuestiones muy del análisis de sistemas, ¿no? De la ingeniería en sistemas, del quantified self. Es decir, donde la mensurabilidad y la cuantificación de la vida humana es lo único que importa. Se habla de un vaciamiento de sentido del yo. Claro, es un vacío del sentido del porqué, ¿no? De eso que nos hace únicos. Donde digamos, vacía de sentido habla de un vaciamiento pornográfico del sentido. Dice, los dataístas copulan con la información. Es muy fuerte la palabra que utiliza. Sí. Porque hay una fagocitación orgásmica en la búsqueda de datos, con la distancia que eso implica, ¿no? Respecto de lo que nos hace humanos en términos genuinos. Dice, el sujeto en red digitalizado es un panóptico de sí mismo, porque otra de las características del Big Data es que nosotros somos generadores de esa información a través de la cual nos vigilan. Nosotros contribuimos permanentemente en facilitar esa información a la red, que es la que después va a convertirse en nuestra prisión o cuanto menos en el dispositivo de vigilancia. Es así como habla de autoexplotación después, pero primero habla de autoexposición, ¿no? Y en este sentido, él lo menciona o lo refiere como transparencia, como característica de esta segunda ilustración en la que estaríamos inmersos, ¿no? Y esto después hace el tecnicismo no es importante, pero tampoco es muy difícil de entender. Él dice que el sujeto digitalizado en la red, lo que hacemos es que la recaudación de datos permite, que nosotros aportamos a través de las redes sociales, lo que permite es una clasificación tendencial de preferencias, permitiendo lo que todos ya sabemos y ya se conoce como micro-targeting. Es decir, la publicidad y el electoralismo digital lo que sabe es cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias a través de rutas de búsquedas mediados por algoritmos, pero que esta microfísica del Big Data, todos sabemos cómo funciona. Genera lo que se llama o hace visible los actomers, que son microacciones que escapan incluso a nuestra conciencia. Cuando vos te detuviste, por dar un ejemplo, 2 segundos más de la cuenta en un reel de Instagram o en un TikTok, o volviste para atrás para ver algo que te llamó la atención, le estás indicando por el tiempo de permanencia sobre lo que estás viendo que algo de eso que te están transmitiendo te
te interesa. O Y tú- por lo tanto estás activando a la Big Data para que te muestre Reels o TikToks o historias, de acuerdo a la red que estemos hablando, de similitudes o de características que tienen algún parecido, por ejemplo. O tus preferencias de compra, de consumo, tus hábitos de Ni consumo, hablar. los lugares que... Porque hay, en definitiva, hay un entrecruzamiento de datos que vienen a través de las redes sociales y a través de otros medios necesariamente electrónicos e informáticos. No sé, tus preferencias en Tinder, etcétera. O sea, es más, con dispositivos que tengan que ver con la salud y que de algún modo, desde adentro del cuerpo, desde afuera del mismo, evalúen y produzcan datos, que estos datos lleguen a la red, en definitiva, sobre tu propio cuerpo, sobre pretexto o a veces con el motivo de tu salud, por ejemplo, esos controles de ritmo cardíaco, que son controles remotos o a distancia, hasta se puede cruzar esa información, ¿no? Decir, bueno, le subió la presión hablando de tal tema, o leyendo sobre tal tema, le subió la presión, el ritmo cardíaco aumentó, la glucosa en sangre, etcétera, ¿no? Para ponerlo Lo que se les ocurra. en un ejemplo claro, vos publicás, por ejemplo, en una red social, una foto de tu mascota, de tu gato Odín, por ejemplo. Así es. Entonces, lo que Es hace... cierto que mi gato se llama Odín, Sí, eso lo quiero aclarar. sí, de verdad estoy hablando, tu gato, vos publicás una foto de Odín. Yo lo que dije de Tinder de él es mentira, pero lo del gato Odín es en serio. Vos publicás a Odín en una red social y los datos biométricos que aportás le permiten al sistema saber que vos tenés algún gusto, alguna preferencia. Sí, Interpreta sí. alguna afinidad, algún apego, por mínimo que sea, entonces hace una traducción de esa biometría en una psicometría de Efectivamente. tus preferencias. Entonces es probable que te encuentres con fotos de gatitos, sin que vos las pidas o las busques. Por eso nos pasa muchas veces que pensamos que esto nos escucha. De alguna manera sí nos escucha. No necesariamente tiene un micrófono con un chip que está conectado a la CIA, en una central. Yo lo bajaría más a niveles creíbles. Simplemente nosotros No, que estamos... lo otro tampoco es inverosímil, pero En no es última instancia necesario. puede llegar a ser... Claro, pero no tampoco se es requiere, necesario. claro. Por lo pronto le facilitamos mucho las cosas para llegar a eso, al sistema, y quizás nosotros vamos dejando rastros, y esto es lo que se llama el actomers, las microacciones que escapan a nuestra propia Y conciencia. aparte, muchas que pasan, como bien decís vos, algunas porque en definitiva son muy profundas y otras porque en su cotidianeidad y en su repetición se nos hacen imperceptibles simplemente por eso. Es como no ver el árbol que tenés frente a tus propios ojos. Y a eso Claro, Hall le claro. llama la legibilidad. Se hacen legibles nuestros deseos inconscientes. Es interesante. Es muy En interesante. una ya no biometría, sino psicometría. Claro, Sí, exactamente. Lo que se llega es la psicometría. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Y Byung-Chul Han lo explica muy bien y cómo te va llevando. Es de esas plumas que tocan muchos temas y quizás cada uno de los temas que sobrevuela ameritarían un apartado de hasta un programa, ¿no? Mezcla muchas cosas, pero si a su vez esa psicometría la sacamos del ámbito individual y la llevamos a tendencias, a patrones culturales del inconsciente colectivo, claro, estamos ante la posibilidad de generar una estratificación social. Habla de clases sociales digitales. Yo diría más que digitales, porque hasta puede haber algún problema de traducción, diría digitalizadas. Digital Clases, está bien, pero no bien, importa, concedo, o sea, la está bien. variación de sentido es mínima. Mira, hay una frase que leí de él que me la voy a parafrasear, no voy a ser textual, pero voy a ser fidedigno con los términos que utilizó, que me llamó la atención y con su sentido. Dice que en definitiva esa legibilidad para el sistema, ¿no? de deseos inconscientes hace del ello, en el sentido freudiano de la expresión, de hecho Hans se remite a Freud, dice, hace del ello un yo explotable psicopolíticamente. Interesante, hace del ello un yo explotable psicopolíticamente. Está muy bien. Por la Big Data. Está muy bien. Y bueno, ejemplos de estos en concreto hay muchísimos. Nos convierte también en mercancía, porque él dice Big Data es Big Brother más Big Deal, ¿no? En mercancía, o incluso si también podemos llegar a hacer, como hablamos de clases o estamentos, o algún tipo de estratificación o castas, si se quiere, también nos puede convertir en material de descarte. También podemos generar nuestros propios guetos. Otra de las preocupaciones Foucaultianas eran los neoguetos de la modernidad, Claro. ¿no? El hospital psiquiátrico, el geriátrico, el nosocomio. Es decir, los nuevos guetos de la Big Data también existen.
Existen esas zonas grises donde los parias, el material descartable, el que no aporta nada ni recibe nada del sistema, el día de mañana puede llegar a ser depositario o depositante. Bueno, para usar una expresión tan común hoy en día, cancelado, ¿no? Claro, la cancelación, tal cual, sí. Vos sabés que él se cita el caso de una empresa, creo que es estadounidense, Acción, con XC, y dice que maneja, que vende, tiene un paquete como algo que vende de datos personales de 300 millones de estadounidenses categorizados en 70 tipos o categorías, valga la redundancia, de acuerdo con estos patrones de afinidad o de semejanza. O sea, los consumidores norteamericanos, para pensarlo en otros términos, ya no son los que compran, sino que son vendidos. El producto por lo menos vos, claro. El producto es, claro, la empresa compra paquetes de información que le permiten acertar sus campañas publicitarias, afinar discursos políticos, en el caso de que estamos hablando de un electorado, por ejemplo, o recalcular o replantear una campaña publicitaria. Totalmente. Es increíble hacia lo que vamos caminando. Otra característica tiene que ver con la permanencia del dato y su rigidez, en el sentido de, bueno, Hahn acuña el concepto de memoria digital y dice, bueno, a diferencia de la memoria cultural, a mí no me gusta decirle colectiva porque me parece excesiva la palabra, pero la memoria comunitaria, aquellos recuerdos personales y finalmente de grupo que compartimos y que alimentamos mutuamente entre todos, dice, queda reemplazada por una memoria digital en donde, digamos, no hay olvido, por eso hoy el derecho justamente se focaliza en un derecho al olvido, ¿no? Hay fallos al respecto. Y es una memoria digital de perdurabilidad absoluta, no hay olvido, es meramente aditiva, no tiene la fluctuación. Bueno, como toda la lógica cuantificable, claro, el dato es aditivo. Es algo acumulativo. Exacto, hay una sumatoria de datos. No hace necesariamente sentido y no tiene la flexibilidad de la memoria humana en el sentido de intercalar recuerdos, priorizar algunos, resignificar otros. No necesariamente es cronológica. O sea, tiene una lógica meramente cronológica, no tiene, digamos, otro tipo de asociación de esos recuerdos entre sí, como si lo hace la memoria humana, y como dije antes, es eminentemente rígida. Es una memoria inhumana. Reduce es una memoria el inhumana. Tiempo al cronos, al ¿no? cronos. Y no al kairos. Hay una cosa... Ese es un tema para otro programa. Para otro programa. Del tiempo, ¿no? Sí, aquello que sé para entenderlo, pero no para explicarlo, decía Agustín de Hipona, el tiempo. Bueno, No, pero esto de lo aditivo, ¿no? Es interesante, cómo el quantified self, el nuevo ser cuantificable, al reducirse en ese nihilismo de la producción, es incapaz de producir ningún tipo de sentido. Y esto que decías de la memoria como mera reproducción en acto de lo pasado. Es decir, una puesta en acto del pasado, cuando la memoria debería ser otra cosa. Es decir, no solamente una acumulación de información sobre el pasado, claro. Sino una suerte también de construcción de sentidos presentes y futuros a partir de hechos del pasado. Claro, lo que pasa es que al estar, digamos... Ahí hay también otro nihilismo. En su rigidez y en su perdurabilidad inmutable también tiene la frialdad de aquello que no tiene un sentido o un significado profundo. Es también dato. Es el dato. Lucas Carena hizo tal cosa tal día. Se vistió de tal manera en tal momento. Dice, los datos y los números, dice Hahn, no son narrativos, él utiliza esta palabra, pero se refiere a la construcción, provisión, ¿no? y generación de sentidos, sino aditivos. Los datos colman de vacío, es decir, colman el vacío del sentido. Los dataístas, y ahí remata, copulan con los datos. Hay un... Perdón, y lo que se pierde, que no lo dijimos antes, en definitiva, es el nivel de conocimiento mayor que va más allá de la ley de causalidad y que es la que permite descubrir las esencias, las sustancias, los sentidos profundos y las visiones holísticas, que es el concepto en el sentido clásico, aristotélico del concepto. No hay conceptualización, por eso también lo vemos en materia educativa. Hay mucha información para quien la puede tener o quien puede acceder, que aparte normalmente te la proveen de manera sesgada, pero más allá de que tengas información, no hay un procesamiento adecuado de la misma, ni mucho menos arribar a el nivel o la instancia de la elaboración de un concepto
que es lo que te permite desentrañar los secretos profundos de la realidad, la que sea. No, sí, es así y además, claro. No hay comprensión. Ahí está, no hay ni conocimiento ni comprensión, hay meramente acumulación de datos y el establecimiento de coincidencias o correlaciones. Procesamiento de los mismos y relaciones de correlación entre ellos, sí, tal cual. Pero esto aparte sobre todo para el público consumidor de datos, amén del problema no abordado en este programa, pero sí mencionado, y lo vuelvo a mencionar, de, digamos, el direccionamiento en la provisión de datos, ¿no? Y digamos, y el sesgo en el suministro de datos. Me gustaría ya entrar, Pablo, al remate de lo que plantea todo esto, el dataísmo como problemática y sus implicancias en la psicopolítica, que tiene que ver con la predictibilidad de la acción a través de la Big Data. Y es el caso del investigador Michal Kosinski, ¿no? De la Universidad de Stanford, que fue un poco el que vendió su invención, su recopilación de datos a la empresa Cambridge Analytica, a partir de la cual en su momento tuvimos en el año 2017 el famoso escándalo de Cambridge Analytica. Él fue vicario doctorado en Cambridge, la Universidad de Cambridge, y académico de la Universidad de Stanford luego, ¿no? O sea, estuvo de los dos lados, digamos, del charco. Él descubrió la posibilidad de unificar rasgos psicométricos justamente a través de del simple cliqueo, como se llama, de likes o me gustas en una de las redes más en ese entonces popular, que era la red Facebook. Y ya desde tiempos en que él era estudiante logró una base de datos impresionante, una acumulación de datos impresionante, y él decía que podía, ya en 2012 demostró que basándose, por ejemplo, en un promedio, con toda la información que había recaudado a través del Big Data, con un promedio de 68 me gustas en Facebook, podía predecir el color de piel en un 95% de precisión de quien profería estos me gusta, ¿no? Qué increíble, ¿no? Podía también predecir, entre comillas, o descifrar la orientación sexual con un 88% de precisión, y si tenía preferencias o inclinación por el Partido Demócrata o el Republicano, con un 85% de precisión, siempre hablando de estos 68 me gustas de la persona. Con 70 likes o me gusta, Kosinski decía que podía lograr saber más de alguien de lo que sabían sus amigos. Y ya con 150 me gusta, a través de estos algoritmos que él estaba investigando, podía saber lo que sabían los padres de la persona estudiada. Al llegar al rango de los 300 me gusta, ya sabía más que lo que conocía uno de la persona más cercana, la pareja, por ejemplo, la persona más íntima que cualquier persona podía tener al lado. Y eso solo con datos, estamos hablando de me gustas en 3 cifras nada más, ¿no? Solo con datos dejados Facebook, en los me gustas de una sola red social. De una sola red social. De los consumos a través de internet o con ni hablar plástico, claro, ni hablar si él cruzaba otras aplicaciones, viajes, huellas dejadas en internet, todo el conocimiento que hoy se puede tener, y estamos hablando de que esto lo hacía en el año 2012 ya. Imagínate con el transcurso del tiempo el perfeccionamiento que pueden tener estos algoritmos. Lo que pasa es que ahí hay algo que lo hemos dicho en otros programas. Hay mucho de profecía autocumplida y un poco se plantea este fenómeno sinérgico que impide detectar cuál es la causa y cuál es la consecuencia, porque uno ve una circularidad, ¿no? A ver, hablamos de sociedades que están altamente, o mejor dicho, profundamente masificadas, con hábitos de consumo estandarizados y hábitos de vida que están reglamentados de alguna u otra manera y estandarizados. En contextos así, lógicamente, el Big Data o la Big Data puede tener estas posibilidades predictivas, más allá de alguna exageración que podría estar, pero
y al mismo tiempo contribuye a que ese fenómeno de base en lo sociológico se consolide. Porque aparte son sociedades en donde se anula, así como está, digamos, la exclusión de los tipos extremos y su desaparición, en definitiva, se anula la originalidad, como en toda sociedad masificada. Entonces, son contextos sociales que facilitan esta predictibilidad, y esta predictibilidad y el uso de la Big Data viene a reforzar ese contexto social con esas características. Hay que ser original, en definitiva, esa es la respuesta. Efectivamente, para el año 2014, Michał Kosinski había reunido la base de datos, la colección de datos más grande del mundo. Y él vende tanto la base de datos, el Big Data, como los algoritmos a una empresa que es Cambridge Analytica. Él no puede demostrarlo, pero él dice haber visto inmediatamente después de eso dos sucesos que, según su apreciación, responderían a ese hecho que es la venta a Cambridge Analytica. Uno es el Brexit y otro el triunfo, la consagración de Donald Trump a la presidencia, con todo lo que fue el Partido Republicano en contra. Recordemos que el propio partido por el cual se postuló Trump. Este atributo de outsider venía por la resistencia que el mismo personaje, en este caso Donald Trump, generaba dentro del partido por el cual él se presentaba a elecciones. No vamos a entrar acá a hablar si realmente es un outsider o no. Esa es una apreciación de Kaczynski. Es una apreciación que él dice, pero que claro, que él ve que inmediatamente después se generan estos dos hechos sintomáticos a partir de esa venta, y entre los cuales hubo denuncias, es verdad, que vinculaban a esta empresa, Cambridge Analytica, con sucesos de esta magnitud, de este calibre, de esta envergadura. Y una característicamente de la masificación, obviamente son características que van aparejadas o que se implican mutuamente. La masificación, la estandarización de hábitos, es la frivolización de la sociedad también. Y de hecho, fíjate que tenés hoy en día el fenómeno, yo le puse el bruto bien, y no sé si bien informado, el bruto supuestamente bien informado, pero Han habla de barbarie de datos. O sea, interesante, porque yo, por mi parte, lo había pensado en términos de... Claro, un barbarismo de alguien que posee datos, pero que los posee también como un mono puede poseer una navaja eventualmente, ¿no? O sea, ese es un fenómeno también al que nos hemos referido, pero bueno, tiene que ver, ¿sabes por qué es una segunda ilustración? Porque si la primera ilustración fue renegar de la razón metafísica para ir a una razón científica, meramente científica, Platón le hubiera dicho epistémica, ¿correcto? La segunda ilustración es un escalón más abajo todavía, es renegar de la razón científica por ir a la razón técnica, que es eminentemente utilitaria. O sea, es el nivel más bajo de conocimiento, el más derivado aparte, quedarse ahí. Por supuesto. Yo ahora comprendo con el paso del tiempo, cuando los primeros gurús del management empresarial, las técnicas de gerenciamiento empresarial, que vinieron con la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información, entre ellos Peter Drucker. Peter Drucker es un poco el gurú, el pope del management empresarial. Cuando avisoraban, se anticipaban, yo con el tiempo empecé a darles un poco la razón, más allá de que tengo mis distancias. Prefiero toda la vida a Platón, digamos. Pero digo, les doy la razón con el paso del tiempo cuando ellos ya anticipaban una especie de muerte del capitalismo, el sentido que le daban. Porque el capital no va a ser el patrimonio, es decir, la manutención del capital no va a ser lo distintivo de la sociedad venidera, sino la guerra por la información. Es decir, la distribución, administración y tenencia de la información va a sustituir a la tenencia del capital como el principal. Cosas que van de la mano, no necesariamente uno quita la otra, pero él dice la acentuación de las guerras del futuro va a ser la pelea por los monopolios de los informáticos y no por la manutención del capital, que va a ser como una especie de mera consecuencia. Pero ¿dónde te aparece el mono? Con todo el respeto que me merece el mono, que acá, pobre, está de convidado de piedra. Pero lo metemos a la fuerza en nuestro discurso. Te aparece porque el volumen de información que se maneja en definitiva queda, y esto un poco está expresado en autores como Harari, queda y está en definitiva presagiado en Platón en la explicación de la psicología del tirano, queda librado, en definitiva queda sometido al deseo ciego, manipulado por esa misma información que le provee otro, y en el caso del que tiene un manejo del sistema, todo ese volumen de información queda
digamos, al servicio de su voracidad de poder. Que es esclavo de sus pasiones. Claro. A su vez, por lo tanto no hay libertad. Queda al servicio de una suerte una de bajo instinto. Hay una ilusión Claro. de falsa libertad y de falsa claridad a través de lo que es este dato vacío de sentido. Totalmente, que es por lo que Harari te decía que la ciencia misma, y fíjate que reduce a la propia ciencia, ya ni cabe hablar de filosofía acá, la ciencia o de ética, la ciencia no es sobre la verdad, sino que es sobre el poder. Claro. Responde a este tipo de tendencia, ¿no? Tendencia de lo existencial que se traslada a la política. Pero bueno, es con lo que en definitiva nos enfrentamos en el mundo que nos toca vivir. Pablo, se nos ha terminado el tiempo. Esperemos haber contribuido un poquito más en algo que tiene que ver, en uno de los tantos capítulos que tiene la psicopolítica, Claro. tema que nos interesa, que le damos particular importancia y la que creemos que hay que seguir investigando y siguiendo de cerca, porque si nosotros no la vigilamos a la psicopolítica, Ella sí nos ve. la psicopolítica nos vigila a nosotros. Sin ninguna duda. Pablo, ha sido un gusto como siempre Lucas, compartir esta charla de estamos café, y a ustedes los vemos ya creo que en la última entrega del año, Previo a las fiestas. a las fiestas, aquí por la pantalla La Navidad y el Año Nuevo, ¿no? de Conclusión TV. Hasta la Chau, próxima. hasta luego. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.